Es innegable que Steven Spielberg es el padre del blockbuster, pues a lo largo de su carrera ha creado enormes éxitos del cine como Tiburón, Indiana Jones, E.T., Salvando al Soldado Ryan, Atrápame si puedes, Ready Player One y por supuesto Jurassic Park, por mencionar algunas de sus obras, siendo esta última la más icónica de todas sus películas, la cual para muchos es incluso su mejor película. Hoy, en Escenas para Recordar, hablaremos del ataque del T-Rex, una de las escenas más icónicas de la película. Y sí, ya sé, la escena del brachiosaurio es más icónica, lo sé, pero hay demasiados videos ya analizando esa escena, incluso a nivel sonoro. Además, prefiero hablar del ataque del Rex porque me parece una masterclass de cómo Steven Spielberg crea suspenso, pues incluso hace una subversión de algo que él mismo introdujo en la escena del brachiosaurio. Así que sean bienvenidos a Escenas para Recordar. Muy bien, el contexto es que Craig de Malcolm in the Middle ha saboteado el parque haciendo que todo falle, desde el alambrado, los vehículos, las cámaras y hasta los teléfonos, partiendo a esta escena con la frase de Hammond preguntando dónde quedaron varados los vehículos, y como si la toma le respondiera de manera burlesca, se nos muestra la cabra, misma que tuvo un planting narrativo previamente, y el planting, o como se le llama en español, plantar y cosechar, se refiere a un elemento narrativo que es introducido para ser utilizado más tarde, y es que esa cabra será uno de los elementos que Spielberg usará para crear suspenso a lo largo de la escena. Se da este traveling horizontal que sigue a Alan de regreso al vehículo, donde claramente Malcolm ya intuye que algo está mal, pues de manera cómica el hombre nos da a entender que está asustado. Algo que se hará mucho en la escena para aligerar la tensión, pero hecho de tan buena manera que no se siente fuera de lugar en ningún momento, pues esos aligeramientos se dan manteniendo el respeto al suspenso y el ritmo de la escena. Pero no nos adelantemos. Alfred Hitchcock una vez dijo algo interesante sobre la creación de suspenso y tensión. El misterio se produce cuando el espectador sabe menos que los personajes de la película. El suspenso se produce cuando el espectador sabe más que los personajes. Algo muy interesante, pues Spielberg viene claramente influenciado por la escuela de grandes referentes de su época como John Ford o el propio Hitchcock. Momentos antes de esta escena nos da información sobre que todo está fallando para que el suspenso sea más efectivo, pues a diferencia de los personajes nosotros sí sabemos que los sistemas fallaron, pero de momento a los espectadores solo nos queda esperar a ver qué pasará, ya que la escena va generando tensión poco a poco, pues solo con un elemento logra que cambie completamente el ambiente que se sentía aburrido. Al estar viendo a los personajes varados, completamente aburridos sin nada que hacer, por supuesto me estoy refiriendo a las vibraciones que hay en el vaso, vibraciones que nos advierten que algo muy grande se aproxima, pero la magia de esto es el cómo comienza a utilizarse. Pues primero vemos a Tim jugando, pero de repente se escucha este ruido. Algo que en primera instancia podría parecer un simple trueno de la tormenta, pero hay un detalle que hace que Tim sea el primero en percatarse, y es justamente que él se encontraba en esa posición, la cual es más idónea para sentir las vibraciones de la inmensa criatura. Y de hecho es el propio Tim quien nos confirma esto, pues él dice, ¿sentiste eso? Algo interesante, pues Spielberg usó el sonido para transmitir lo que sintió el personaje, algo que solo consigue hacer más inmersiva la escena, pues incluso el plano cierra y enfoca a Tim con una cara que nos dice, oh mierda, para entonces darnos el plano de los vasos con agua, los cuales vibran con las pulsaciones generadas con los pesados pasos del T-Rex, al cual no vemos todavía. De hecho, de momento podríamos pensar que Spielberg hará lo mismo que hizo en Tiburón, creando suspenso a través de algo que no podemos ver, pero sabemos que está ahí, pero nada más alejado de la realidad, pues el sonido es cada vez más cercano y el propio abogado se despierta al sentirlo. Se nos da este plano en perspectiva donde él ve su reflejo en el retrovisor, y este mismo vibra a causa de los temblores, que ya se han vuelto tan intensos que ahora hasta mueven el vehículo. Incluso antes podíamos escuchar el sonido de la lluvia, pero ahora todo es más silencioso, esto porque a los personajes ya no les interesa la lluvia, pues hay algo más que ha llamado su atención, y justo el plano enfocando a la cabra que ha desaparecido es el que nos hace comprender que es el T-Rex el que genera la tensión. Se nos da este primer plano de la niña con el abogado en escorzo, los cuales miran asustados, pero hay un elemento sonoro casi percusivo que genera más tensión y suspenso. A ver si adivinan cuál.
the goat? ¿No? ¿Y qué tal así? Where's the goat? Así es. La respiración de la niña, la cual imita al latido de un corazón, se vuelve un elemento inquietante que transmite suspenso a la escena. En especial en este traveling vertical que sube hasta dejar en un contrapicado, pues es casi como una respuesta inmediata a la pregunta de la niña, ya que cae un pedazo de la cabra encima del auto, algo que casi es un screamer, algo muy utilizado en el cine de terror. De hecho, un chiste se construye a base de una premisa y un remate. En cambio, el screamer se construye a base de crear suspenso y tensión, para acabar resolviendo con el golpe o pulso de la escena, que es justamente cuando eso a lo que temíamos salta a la pantalla. Spielberg aquí nos creó la tensión lentamente, pero la dejó llegar a su pico más alto con la respiración y el traveling de la niña. Pero el remate es que el golpe de efecto no es lo que esperábamos, pues si esto fuera una película de terror, aquí veríamos al T-Rex, pero en cambio, Spielberg solo nos deja caer un pedazo de la cabra, algo que nos permite extender la tensión un poco más en la escena. De paso, es ese pedazo de la cabra el que atrae la atención del Rex hacia fuera de su hábitat. Incluso aquí podríamos pensar, bueno, no corren un peligro inmediato, pues a final de cuentas el Rex no sabe que las rejas no funcionan, ¿verdad? Ya valió madres entonces, ya valió, ¿escuchaste pinche dinosaurio? Ya valió. La tensión se extiende gracias a este movimiento con grúa que va desde el interior del vehículo hasta salir a la parte superior, y es ahí donde por fin se nos muestra el descomunal tamaño de la criatura, movimiento que hace un plano espejo con la escena del brachiosaurio, pues en aquel se hizo el mismo movimiento con la doctora Sattler, la cual parte desde los puntos claves del lado derecho de la composición y durante su movimiento se traslada hacia los puntos del lado izquierdo para poder incluir al Dr. Grant en la composición del mismo, pues el punto de esa escena es transmitir la reacción de incredulidad y desasosiego que tienen los personajes al contemplar un auténtico milagro, al ver a un jodido dinosaurio vivo. Además, en aquella escena el tono era muy fantasioso, pues se buscaba transmitir la belleza y gloria de estos animales, pero en esta escena se subvierte esa versión hermosa y se le transforma en un thriller de terror, que nos recuerda qué megadepredadores son los dinosaurios. De hecho, en el traveling, el dinosaurio ocupa prácticamente toda la composición del plano, mostrando cuán descomunal es el T-Rex. Nuevamente, el ritmo sonoro es clave, pues durante el traveling podemos escuchar el sonido del animal, el cual pareciera estar preparándonos para el monstruoso rugido del animal bajo la tormenta. Pero de nuevo, Spielberg construye el momento para engañarnos, igual que lo hizo con la cabra, pues en lugar de escuchar el rugido solo podemos escuchar los truenos que reemplazan de manera rítmica el rugido que estábamos esperando. Esto es literalmente Spielberg construyendo la tensión, pero extendiéndola lo más posible para que el espectador esté con el culo apretado y al filo del asiento esperando lo inevitable. Dicha tensión se aligera nuevamente cuando el abogado sale corriendo asustado al baño, para de nuevo meter un chiste de Malcolm. Sin embargo, se recupera esa tensión cuando los cables de alta tensión empiezan a ceder uno a uno, así como la reja se dobla y cruje. Entonces sí, podemos ver al enorme animal saliendo de su hábitat, finalmente a cuerpo completo, mostrando cuán grande es, en especial al ver la diferencia con los vehículos. El animal avanza lenta y vacilantemente, para finalmente dejarnos oír su monstruoso rugido. Boy, no, I hate being right all the time. Mientras se hace énfasis en los rostros horrorizados de los personajes, algo que de nuevo nos muestra cuán vital es el sonido en esta escena, pues el ritmo de la escena es bastante curioso. Antes les mostré cómo el sonido de la respiración parecía el sonido de un corazón, pues por muy sorprendente que suene, el ritmo cardíaco de una persona se puede interpretar musicalmente como un compás de 3/4 a una velocidad de entre 60 y 80 bpm, o sea, algo así. Que sí, yo sé que si no eres músico ese ritmo a ti no te dice nada, pero en una batería ese ritmo sonaría tal que así. Bueno, pues mira lo que pasa si mantenemos ese ritmo durante la salida del Rex. Spielberg y Williams compaginan el sonido de los pasos del Rex con este ritmo, aún a pesar de que en la escena no hay música, todo con el propósito de generar la mayor tensión y suspenso posible, haciéndola aún más inmersiva y además convirtiéndola en un plano espejo, pues también hicieron lo mismo con la escena del brachiosaurio, solo que en aquella escena sí estaba el clásico tema de Jurassic Park.
algo que se le podría considerar como una reinterpretación del Mickey Mousing, término acuñado por Disney donde se sincronizaban los sonidos con los movimientos de los personajes, tal y como se hacía en sus viejas animaciones. Algo que no me sorprendería que realmente eso hubiera sido idea de John Williams, porque ese hombre realmente ha editado muchas películas de Spielberg. Y otra vez Spielberg comienza a construir la tensión, pues primero tenemos la emblemática frase de Grant, a la cual nadie jamás le hace caso. Keep absolutely still. This vision's based on movement. Nobody move a muscle. En eso, la niña decide con sus 2 neuronas que es buena idea llamar la atención del Rex, la cual por cierto se llama Rexy, y la verdad, aunque estúpido, crea un buen momento de tensión que nos hace decir niña apaga esa luz, algo lo cual los propios personajes lo dicen, pues Alan lo dice después en el vehículo de los niños vemos que Tim también le está gritando que apague esa luz, algo inútil ya a este punto. Me gusta toda esta secuencia donde Rexy acecha el auto, donde se le ve confundido incluso preguntándose si eso es un animal o algo parecido, de hecho es únicamente la luz de la niña lo que hace que el Rex le preste atención al vehículo, pero es gracias a eso mismo que el ataque no es tan violento, pues Rexy no sabe muy bien si es un ser vivo o qué onda, algo que se confirma cuando voltea el auto y este no sabe muy bien dónde atacar, mordiendo los neumáticos y zonas distintas del mismo vehículo, pero me adelanté mucho. Una cosa que fue clave para la veracidad de esta escena es el uso de animatrónicos mezclados con CGI, pues a pesar de que esto es del 93, es decir hace 30 años, aún así ha envejecido mejor que la mayoría de las películas de Marvel o DC, y gracias al trabajo de Phil Tippett, quien colaboró en la creación y manipulación de estas marionetas de los dinosaurios. Pero no me desvío, volviendo a la escena, Rexy decide atacar el automóvil, y se da esta secuencia que mezcla planos entre nadir y cenital, para mostrar a los niños bajo el vidrio protegiéndose del Rex y al aterrador dinosaurio intentando devorarlos, algo que parece ser el clímax de la escena, y otra vez se aligera el ambiente con este plano de la cara de Grant, incrédulo e impotente, pero luego se hace este traveling mostrando a Malcolm, el cual de manera cómica tiene que limpiar el vidrio por lo empañado para poder ver qué está pasando, y eso nos parece confirmar que para Spielberg, Malcolm es un simple patiño, y lo utilizará solo como recurso cómico, pues incluso Alan ya había logrado desviar la atención del Rex con la bengala que arrojó adentro de su hábitat, pero el burro de Malcolm decide que quiere hacerse el héroe, prende otra bengala y atrae a Rexy hacia los baños, queriendo proteger entre comillas a los niños con eso, acabando herido y tumbado bajo los restos del baño. ¡Eres un grandísimo estúpido! También Rexy devora al abogado de manera incluso juguetona, pues este lo sacude de forma muy dolorosa, algo que ocurre mucho en la saga, pues las personas malas suelen sufrir muertes más dolorosas, como si los dinosaurios escogieran torturarlos. Prohibido olvidar la muerte de esta mujer en Jurassic World. Cómo amo estas películas. En fin, Grant está sacando a los niños del auto y apenas la niña sale se le ocurre que lo mejor que puede hacer es ponerse a gritar como loca, atrayendo nuevamente la atención de Rexy, que con los años he visto cómo molestan a Tim por no pasar el arma en esta escena, pero esta niña me parece incluso más molesta. Es más, si yo fuera Grant y estoy ahí tratando de salvarla y ella hace eso, yo dejaba que el Rex se la tragara por andar de castrosa. Pero al menos esto genera otra escena de gran tensión, pues ellos deben quedarse quietos mientras el descomunal hocico del Rex se les acerca. Y justo como lo mencioné antes, el Rex juega con el vehículo al no saber exactamente qué es eso, y comienza a arrojarlo al precipicio, que sí, algo que sí, como todos en el mundo ya sabemos, es un error de Racord. Pues antes vimos cómo el Rex salió caminando de lo más tranquilo por ahí, y ahora de la nada hay un enorme precipicio en el cual ni saltando el Rex podría haberlo subido. Algo tan criticado que los diseñadores de escenarios tuvieron que venir a confirmarnos que eso siempre estuvo ahí y sacarnos un mapa conceptual del hábitat del T-Rex para mostrarnos como si había un precipicio siempre ahí, pero que simplemente no se vio por los ángulos de la cámara. Ajá, sí, podemos decir eso, también podemos decir que ese precipicio lo creó un mago. En fin, de nuevo se crea tensión en la escena, pues arrinconados por el Rex y el auto, Grant se ve forzado a bajar utilizando los cables de alta tensión, antes de que el auto los aplaste, el cual se vuelve efectivo gracias al nadir que nos deja ver esta escena en esta perspectiva. De nuevo, la maldita niña empeorando la situación al ahorcar al Dr. Grant, quien en el último segundo alcanza a sujetar el cable salvando sus vidas, se enfoca al auto cayendo en un árbol para salvar la vida de Tim,
Y la escena termina con este primer plano del Rex rugiendo imponentemente para crear un eco que crea un encabalgamiento con el cambio de escena, terminando así este video, en el cual aprendimos cómo Spielberg utiliza la mayor cantidad de elementos posibles para crear la tensión y el suspenso en sus escenas, logrando extender su resolución y jugando con el ritmo y el pulso de las escenas. Sin duda, nos recuerda por qué Spielberg es un maestro del blockbuster, pues es por ello que ninguna de las otras películas de la saga ha llegado a la calidad de la original. Y es gracias al trabajo de Spielberg y su equipo, quienes nos entregaron una grandiosa película y esta grandiosa escena. Es solo una de las muchas grandes escenas de la cinta. En fin, déjame en los comentarios qué otras escenas crees que valgan la pena recordar en esta sección. No olvides dejar tu like si te gustó el video y nos vemos en unos días con un video nuevo. Buenas noches.